Tres, dos, ya. Bueno, buenos días, tardes o noches, profe Mauricio. Mi nombre es Jovan Cadena y en conjunto somos Forjalex, básicamente el estudio jurídico simulado que opera a través de las diferentes áreas del derecho que hemos seleccionado, tales que son el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho laboral y el derecho empresarial, conforme a la sección 5.2 de nuestro estatuto interno. Forjalex se organiza como un grupo, pero no un grupo de trabajo cualquiera. Tenemos un gobierno colegiado con roles rotativos obligatorios, como presidente, coordinador, vicepresidente, secretario y participantes. Y en base a esto, en este periodo, me tocó a mí asumir la presidencia, con Denis como vicepresidente y Steven como secretario. Para mí, ser presidente en esta etapa no significa tener la última palabra sobre lo que se va a decir, sino sostener la coherencia del estatuto como en todo, ¿no? Por ende, a continuación voy a permitir que mis compañeros nos detallen un poco más sobre cada una de las ramas del derecho que han seleccionado y a qué se estarían especializando. Muy buenas tardes, días o noches, profesor. Yo soy Steven Ochoa y ya me conoce. Principalmente yo elegí la rama del derecho administrativo, especialmente porque considero que es una de las ramas más importantes del derecho, principalmente porque regula la organización, el funcionamiento y las diversas actuaciones y administraciones que tiene el Estado, variable en efecto. A través de este es también posible comprender cómo se ejercen sus funciones en cada institución, cuáles son sus límites del poder, de igual manera muy relacionado con el derecho constitucional y de qué manera deben actuar para garantizar los determinados derechos de los ciudadanos, que a su vez están de igual manera establecidos en la Constitución. Desde mi perspectiva, el derecho administrativo tiene una aplicación muy amplia en la vida profesional de un abogado, pues muchas relaciones entre las personas y el Estado se desarrollan dentro de este ámbito, como son los procedimientos administrativos. El Estado mediante diversos tipos de comunicados o mediante, evidentemente, actos administrativos, da a conocer a la ciudadanía sobre determinadas decisiones, contrataciones públicas, el control de actos administrativos a su vez, el servicio público y la responsabilidad de la administración. Por ello, desde mi perspectiva, considero que es muy importante adquirir estos conocimientos en esta determinada materia, ya que es una herramienta fundamental para el ejercicio del el derecho profesional. Mi nombre es Génesis Dávila y represento al derecho corporativo conjunto a Kevin Ochoa y a Jovan Cadena. Bueno, represento el derecho corporativo porque me enfoco más en lo que las normas regulan a la creación, a la organización y al funcionamiento de las empresas, promoviendo lo que sería una responsabilidad tomada de la manera correcta dentro de las decisiones de una organización de una empresa. Yo soy Kevin Ochoa y como ya mencionaron antes, entre las tres personas formamos el equipo de Derecho Corporativo. Escogí este área eh, porque es un área que conecta la parte administrativa y la parte tributaria. Y bueno, también me gusta mucho la parte que dice Génesis, que viene siendo la administración de una empresa y las normativas que rigen dentro de la parte empresarial y societaria. Bueno, continuando de la mano con mis compañeros, yo elegí defender esta área del derecho corporativo empresarial dentro de Forjalex porque creo que es el terreno donde más se cruzan las decisiones jurídicas con las decisiones de negocio. Y creo que una empresa no solo necesita saber qué es lo que dice la ley, sino cómo aplicarla sin frenar su operación. Y pues eso fue precisamente lo que me atrajo. Temas como la estructura societaria, las debidas diligencias, la prevención de, por ejemplo, el lavado de activos. O sea, me hacen pensar más como estudiante de derecho, creo yo, y también como alguien que algún día puede asesorar una empresa real con plazos reales y consecuencias reales si es que algo de esto se llega a hacer mal, con consecuencias muy graves.
Bueno, yo me presento, soy Isaac Jaime y en el caso la materia que yo decidí es la del derecho laboral. Esta misma, tanto para complementar el estudio que formamos para este manejo de las empresas y por el hecho de que me considero que el derecho laboral es una fuente que es muy importante a día de hoy, ya que una vulneración laboral se puede encontrar en cualquier momento de la vida. Sin darnos cuenta, el desconocimiento de la misma hace que cometamos errores, no tengamos ciertas condiciones correctas o aceptemos cualquier tipo de banalidad con el hecho de solo tener un trabajo, cuando no debe ser así. Y también por el hecho de que en el apoyo de las empresas es evitar que estas vulneraciones lleguen a los trabajadores y los mismos puedan gozar de sus derechos de la manera correcta. Con tu permiso, Isaac, yo soy Lenin Taco y bueno, junto con Denis elegimos la materia de Derecho Constitucional. A mí personalmente me gusta mucho la materia de Derecho Constitucional y elegí dicha materia porque es una forma distinta de desarrollar el derecho. Es una forma en la que puedo generalmente aplicar, y bueno, en derecho constitucional lo que más se encuentra generalmente es lo que es una acción de protección, una acción extraordinaria de protección, en donde generalmente lo que se tiene que hacer es desarrollar ese derecho, explicar el derecho y fundamentar nuestras demandas, nuestros alegatos, todo eso en base a la debida y la correcta fundamentación del derecho. Es encontrar lo que significa ese derecho en general. Y por ello es que a mí personalmente escogí la materia de Derecho Constitucional para representar dentro del estudio. Muchas gracias, Lenin. Y pues, en base a lo mencionado, mi nombre es Denis Almeida y junto con Lenin desarrollamos dentro de Forcalex el área de Derecho Constitucional, porque creo yo de que considero y comparto con Lenin de que la Constitución es el fundamento de todo ordenamiento jurídico y prácticamente es la base central de las principales garantías para la protección de del derecho de las personas. Dentro de nuestra área como tal, se brinda asesorías y patrocinio en garantías jurisdiccionales, tanto en acciones constitucionales y procesos relacionados con la defensa, sobre todo de los derechos fundamentales. Em, Creo yo de que esta área o sea, tiene particular relevancia porque dentro de un estudio jurídico no solo se debe de resolver conflictos, sino que también se debe de garantizar que toda la actuación que se desarrolle debe de ser en base al respeto, al debido proceso, a la seguridad jurídica y a los principios constitucionales. De esa manera, el derecho constitucional se convierte en el eje transversal que fortalece y complementa todas las áreas prácticas de Forjalex. Y bueno, profe, en razón del tiempo de grabación que tenemos dentro de la plataforma Zoom, pues el video está cortado en dos partes. Buenos días, tardes o noches, profe, Mauricio y compañeros que puedan estar viendo este video. Somos el equipo Forjalex y el día de hoy pues hemos venido a presentar el resultado de este largo semestre de trabajo. Básicamente la constitución integral de un estudio jurídico ecuatoriano, desde su nacimiento societario hasta su sistema y cumplimiento normativo. Forjalex básicamente es un estudio con domicilio en Quito que opera bajo un modelo híbrido. Tiene una oficina física registrada y atención virtual complementaria. Nuestra misión es ofrecer pues asesoría jurídica seria, ética y técnicamente rigurosa en cuatro áreas diferentes del derecho, las cuales serían constitucional, administrativo, laboral y empresarial, coordinadas entre sí para poder dar respuestas integrales y no fragmentadas a nuestros clientes. Nuestra visión básicamente es consolidarnos como un estudio de referencia en cumplimiento normativo, capaz de asesorar tanto en el litigio como en la prevención de riesgos laborales, legales, incluidos los riesgos de lavado de activos, que hoy alcanzan también a la abogacía. Eh, Nuestro lema básicamente nos resume. Forjamos soluciones legales con firmeza, ética y determinación. A lo largo de este semestre recorrimos 5 etapas o fases,
eh, las cuales voy a narrar. En la primera etapa o fase definimos nuestra identidad de equipo, nuestras reglas internas y elegimos el primer tipo societario y las áreas del derecho. En la segunda fase trabajamos actos societarios específicos como la fusión, escisión y la transformación. Y en la tercera fase decidimos con fundamento económico, jurídico, de imagen y de capacitación de clientes nuestro modelo operativo híbrido y desarrollamos nuestra estructura de costos y presencia digital. Mm. En la cuarta fase entramos al compliance, que es básicamente la protección de datos personales bajo la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y una primera matriz de riesgos. En la quinta fase, que básicamente es el corazón de la defensa de hoy, diseñamos por completo nuestro sistema de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos Constitucional LDA y la resolución de la UAFE DG-2023-0689. El objetivo de esta exposición básicamente es demostrarles que Forjalex no es solo una idea de estudio jurídico en papel, sino que es un estudio con reglas de gobierno, con un modelo de negocio sostenible y sobre todo con un sistema de prevención capaz de proteger tanto a nuestros clientes como a la integridad del sistema financiero ecuatoriano. Para explicarles ese sistema, les cedo la palabra a mi compañera Génesis, quien nos hablará del primer filtro de todo el sistema, que es el conocimiento del cliente. Bueno, gracias, Jovan. Como bien decías, todo nuestro sistema de prevención parte de un documento madre que es el Manual de la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos que desarrollamos con base a la Ley Orgánica de Prevención de Detección y Combate del Delito, de lavado de activos y la financiación de otros delitos. En este caso, la que está publicada en el registro oficial del suplemento, que va a partir del 610 del 29 de julio del 2024, y la resolución de la UAFE, que es del DG de guión 2023-0689. El manual se estructura en lo que son tres capítulos centrales, que hoy los vamos a recorrer entre varios de nosotros. El primero es el programa de identificación y del conocimiento del cliente, el KYC, que su adjetivo es simple, pero es fundamental dentro de esto, que es investigar plenamente a cualquier cliente antes de indicar la relación profesional y evaluar también su nivel de riesgo para que en este caso Forjalex nunca sea utilizada sin saberlo, como un vehículo para el lavado de activos. Nuestra política institucional es clara, que ningún servicio puede iniciarse sin que se haya ejecutado este proceso. Aplicamos medidas también de debida diligencia, que es significativa en estándar y reforzada según el riesgo, verificando la identidad y la actividad económica. Nuestro origen también va hacia los fondos y condición de las personas, que va expuesta políticamente en toda esa documentación y se conserva un mínimo de 7 años tras terminar la relación profesional y el incumplimiento de este capítulo. No es un tema menor del lugar de medidas, del incumplimiento de este capítulo, y las disciplinas internas van sin perjuicio de responsabilidad hacia lo civil o hacia lo penal. Pero identificar al cliente que firma no basta. Muchas veces también detrás de una empresa hay otra persona que realmente decide si beneficia esto al hablar de esto. A continuación, mi compañero. Muchas gracias, Génesis. Pero bueno, antes de que nosotros vayamos a hablar acerca del beneficiario final, vamos a detenernos un momento en lo que es la figura del oficial de cumplimiento. En nuestra política institucional, recogida en el punto 1.5 del manual, Forjalex adoptó una política de tolerancia cero frente al lavado de activos. Y uno de nuestros principios es garantizar la independencia técnica del oficial de cumplimiento en el ejercicio de sus funciones. Pero, ¿por qué es tan importante esa independencia? Hemos considerado que es así porque es el oficial de cumplimiento quien evalúa el riesgo de un cliente, quien aprueba o rechaza la vinculación en casos dudosos,
y quien decide si una operación amerita un reporte de operación sospechosa ante la UAFE. Si esa persona no tiene independencia frente a los socios, todo el sistema colapsa. Bastaría con que un socio le pida hacer la vista gorda con un cliente importante para que todo lo que hemos construido se derrumba. Por ello mismo, nuestra política se considera cero tolerancia. En nuestro manual establecemos que el enfoque es basado en riesgos. El EBR, conforme al artículo 42 de la Ley Orgánica de Protección contra el lavado de activo y financiación de otros delitos, y la recomendación 1 de la GAFI, clasifica a cada cliente y operación en riesgo bajo, medio o alto. Y que cuando no sea posible enclarecer inconsistencias, Forcalex se abstiene de iniciar o continuar, suspendiendo la relación con el cliente, evaluando la procedencia de sus fondos, y esa es una de las decisiones que recae precisamente en el oficial de cumplimiento con apoyo de un socio senior. Ahora bien, identificar al cliente y garantizar la independencia del oficial de cumplimiento no sirve de nada si detrás de una sociedad se esconde el verdadero dueño del negocio. De eso nos va a hablar Lenny. Por supuesto, compañeros, muchas gracias, Isaac, por pasarme la palabra. Bueno, yo les voy a hablar con respecto al capítulo 2 de nuestro manual. Continuando con esta exposición, bueno, ¿qué regula nuestro capítulo 2? En términos sencillos, hablamos de la persona natural que realmente posee o controla una compañía, un fideicomiso o cualquier tipo de estructura que sea ya una compañía con la que Forjalex mantenga una relación comercial. Nuestra política en este punto es clave y claro. Consideramos como beneficiario final a la persona que tenga, de forma directa o indirecta, perdón, una participación igual o superior al 25% del capital o los derechos de voto. También a quien ejerza el control efectivo por cualquier otro mecanismo, y si no es posible determinar dicho control, a quien ejerza la dirección o administración principal de la entidad con la que tenemos nosotros el vínculo. Para verificar esta información, hemos colocado a varias instituciones del Estado ecuatoriano, como lo pueden ser el SRI, la Superintendencia de Compañías y el Registro Mercantil. Específicamente, en este caso, la Superintendencia de Compañías, hacer una página pública en donde podemos verificar la información de esta compañía y del cumplimiento de sus obligaciones, es de las páginas que quizás nosotros casi siempre vamos a utilizar, a no ser que quizás por oficios de conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos que ya mencionaron anteriormente, podamos nosotros solicitar quizás a las distintas entidades algún tipo de información. Además, existe una regla para nosotros que es totalmente fundamental. Forjalex no inicia ni mantiene una relación profesional cuando no ha sido posible identificar de manera satisfactoria al beneficiario final. En otras palabras, ningún interés comercial puede estar por encima del cumplimiento de esta obligación. Ahora bien, también les hablaré un poco de lo que es el capítulo 3, el cual aborda un tema aún más delicado: las personas expuestas políticamente, conocidas como PEP. Que una, perdón, que una persona tenga esta condición no significa automáticamente que se rechace al cliente. Sin embargo, si implica aplicar una debida diligencia reforzada y contar con la aprobación expresa de la máxima autoridad, previo al análisis de riesgo realizado por el oficial de cumplimiento, como ya lo explicó Isaac. Un aspecto importante a considerar es que ese control reforzado no termina cuando la persona deja el cargo público. Nuestro manual, establece claramente que debe mantenerse como mínimo durante los 2 años posteriores al cese de funciones, e incluso por más tiempo si la evaluación de riesgos así lo amerita. Gracias. Eh, Muchas gracias por tu aporte, querido amigo Lenin. Ahora bien, el día de hoy, en la fase 5 de nuestro cuarto entregable, vamos a hablar acerca de la matriz de operaciones sujetas al reporte.
Esto usualmente se traduce como la teoría del manual en un instrumento operativo concreto. Principalmente clasificamos las operaciones típicas de un estudio jurídico, como un ejemplo claro, la compraventa de inmuebles a nombre de diversos clientes, la administración de dinero, o directamente la administración de las cuentas bancarias, constitución y administración de sociedades de compraventa. Ahora bien, tal como se sabe, en efectivo iguales o superiores a $10.000 y operaciones con clientes PEP o vinculados a jurisdicciones de alto riesgo. Y para cada una definimos una base normativa aplicable. El umbral de dólares si corresponde, esto es el reporte de operaciones sospechosa o el reporte manual, el plazo del canal o el sistema SysLab de la UAF y el responsable interno. Los plazos son completamente estrictos, pues la ROS debe elaborarse y enviarse en 4 días hábiles, desde la principal detección, el reporte mensual dentro de los 15 días al cierre del mes. Y detrás de esos plazos hay un flujo de 8 etapas que perfectamente está definido. Primeramente, la detección por el abogado, el reporte interno del oficial de cumplimiento, mediante un día hábil, mediante la llena del formulario del reporte interno, los análisis preliminares en 2 días hábiles el cual incluye las consultas a las respectivas páginas de la OFAC, de la ONU y de la UAF. A su vez, la decisión conjunta del oficial del cumplimiento con el socio señor, la elaboración del ROS, a su vez también en el envío al SysLab. Archivo que por 7 años será mantenido por la presente compañía o estudio jurídico y principalmente el reporte mensual o de inexistencias. Un punto que subrayamos siempre en nuestra capacitación es que en ningún momento de este proceso se informa al cliente, pues es la prohibición de revelación. Con este flujo claro, el sistema todavía necesita algo más, que principalmente todo el equipo sea aplicado. De ese modo nos hablará Kevin con el plan de capacitación. Muchas gracias, Steven. Eh, el quinto entregable de esta fase 5 es el plan de capacitación interna, porque un manual que nadie entiende no sirve de nada. Y también un equipo que desconoce cómo actuar frente a situaciones no serviría de nada, porque por mejor planteamiento que tengamos, el, el equipo debe saber cómo actuar ante estas situaciones. Por eso, nuestros objetivos formativos van desde asegurar que todas las personas que están en Forjalex, desde los socios hasta los asistentes, comprendan el marco formativo del PLA, del FT y del FP, hasta desarrollar en el personal la capacidad de tomar decisiones autómatas frente a situaciones de riesgo. Para eso, el equipo de Forjalex ha diseñado 6 módulos. Marco legal, política, KYC y debida diligencia, señales de alerta y tipologías, procedimiento de reporte, casos prácticos y simulacros y actuación normativa, con una modalidad mixta, presencial para los módulos más sensibles y virtual para el reforzamiento. Ya tenemos armado el cronograma de todo el año 2026, empezando con una capacitación para la introducción de nuevo personal en febrero, dentro de los primeros días, y también los señales de alerta en abril, el procedimiento de reporte en junio, casos prácticos en agosto, y la actualización normativa en octubre y refuerzo de evaluación anual en diciembre. La evaluación no es meramente un formalismo o un acto simbólico. La exigencia que tiene Forjalex es del 80 sobre 100 en un test escrito y en un ejercicio práctico, eh, con calificación apto y no apto en un simulacro real de elaboración de un ROS. El sistema SysLab de entrenamiento. Quien no aprueba repite dentro de 15 días. Y la tercera vez que repruebe, se debate la desvinculación, incluso tratándose de los socios fundadores. Y aplicamos el mismo estándar hacia arriba. El propio oficial de cumplimiento es ineficiente
capacitando al equipo, se le notifica la desvinculación por ineptitud manifiesta. Con esto cerramos la parte teórica de nuestro sistema de PLA. Ahora, para demostrarles que no se queda únicamente en el papel, mis compañeros Isaac, Dennis y Steven van a resolver en vivo un caso práctico real planteado por nuestro propio equipo. Muchas gracias. Bueno, entonces continuemos con esto, lo que es una resolución de un caso práctico. Tomando en cuenta todos los puntos que hemos visto y basándonos principalmente entre los puntos 3.5.2 de nuestro diario, en el cual se encuentra el caso práctico redactado, vamos a tener un caso, tomémoslo en cuenta así. El viernes 17 de julio a las 3:45 de la tarde recibimos una llamada de una señora a la cual vamos a identificar como Carla Soto, la cual es propietaria de una empresa logística llamada Logitech. Me dice que un conocido, sin precisar quién, le recomendó a Forjalex y entonces nos pide una reunión urgente porque quiere cerrar un encargo antes del domingo 19 de julio. Eh, Esa ya es una urgencia. em, Es una primera señal que tal vez debemos tener en cuenta, Isaac. En nuestro manual, la presión de tiempo injustificada es un factor que obliga a una mayor cautela, mas no a un menor rigor. Exacto. Entonces, al día siguiente, se presenta en nuestras oficinas. La recepcionista nota que paga el parquímetro con un fajo de billetes. Y en la reunión, Carla nos llega a decir que quiere una asesoría para comprar un inmueble en Calderón, valorado en $95,000, y que el vendedor es un muy buen amigo de confianza. Entonces, de aquí, en este caso, Steven nos ayudó revisando lo que es la matriz de operaciones. Exactamente, querido amigo Isaac. Aquí ya estamos frente a una operación que está tipificada en nuestra matriz como una compraventa de bienes inmuebles a nombre de un cliente. Este principalmente tiene una base jurídica, el cual es el artículo 3 de la ley y el artículo 5, numeral 1 de la resolución de la UAF 0689. Correcto. Y hay más, ya que ella propone pagar una entrada de $50,000 en efectivo y el saldo al momento de la escritura, justificando que esos son sus ahorros de toda la vida. Denis, ¿qué opinas al respecto de esto? Muy bien, en este punto como tal se activa directamente otro enfoque de nuestra matriz, el cual habla acerca de las operaciones en efectivo iguales o superiores a $10,000, con base esto al artículo 4 de la ley y el artículo 12 de la resolución. Este umbral genera, bueno, este umbral general de $10,000 en efectivo ya está superando por sí solo todo lo mencionado. Claro. Y cuando le preguntamos por la actividad de su empresa, ella nos respondió con una vaguedad, diciéndonos transporte de carga, lo que siempre hace cualquier empresa de logística. Y eso también fue una señal de alerta para nosotros. Falta de coherencia entre el perfil declarado y y el detalle real del negocio nos hace tener una visión en la que hay que tener mucho más cuidado con qué tipos de clientes tratamos. Así que, Génesis, en base a todo esto, ayúdanos con una síntesis. Bueno, en este caso tenemos varios puntos que aclarar. En este caso, nosotros como Forjalex tenemos como un punto, serían las señales de alerta que se identifican como una urgencia injustificada en el cierre de las operaciones, como un primer punto, un pago inicial en efectivo por $50,000 y una referencia comercial que es poco clara, que también sería por parte de un conocido, como ella lo menciona. Tenemos también una descripción vaga de la actividad económica a la cual ella está vinculada a su empresa y a inconsistencias tributarias dentro de su RUC, que es el cual se encuentra activo, pero sin unas declaraciones de un impuesto a la renta presentadas en los últimos años. También un punto clave, también tenemos lo que sería el nivel del riesgo. En nuestro equipo considera que el riesgo es un medio alto, ya que no hay una coincidencia en las listas tanto del PEP de la ONU o de la OFCC. Y la cédula auténtica por parte del patrón de pago en efectivo y en la urgencia y la inconsistencia tributaria en el SRI son suficientes para descartar lo que sería un riesgo bajo y que vaya más a un medio alto.
También como otro punto tenemos lo que es el tipo de la debida diligencia, que corresponde a a lo que va debida diligencia ampliada a la no simplificada, dando que existe menos una inconsistencia relevante que va hacia el incumplimiento tributario que debe esclarecerse antes de continuar y que no se llega aún a una debida diligencia que va reforzada por plena, porque no ocurre en una condición ni en una jurisdicción de alto riesgo. También tenemos lo que sería la documentación adicional que Forjalex solicitaría lo que son varios estados de cuenta bancarios de los últimos meses, declaraciones patrimoniales y justificación documentada del origen de los $50,000 en efectivo. El RUC y los estados financieros de Logitech y una explicación formal verificable de las declaraciones del IR que van pendientes ante el SRI. También tenemos lo que sería la decisión que nuestro equipo va a aportar por suspender temporalmente la vinculación hasta obtener una documentación de origen de fondos y la aclaración política del manual. Cuando esto se puede esclarecer, una inconsistencia se suspende sin que ello implique automáticamente un reporte. Y bueno, como un último punto tenemos lo que sería la actualización de las que si persisten lo que serían las inconsistencias. Em, Como Denis lo dijo, si tras solicitar esta documentación inconsistencias persisten, por ejemplo, si Carla no puede justificar el origen del efectivo que evade, la aclaración tributaria como un oficial de cumplimiento, no, yo evaluaría por la procedencia por la procedencia del cual vino este dinero. Igual las etapas que serían como que el análisis preliminar, la decisión conjunta con el socio del señor de la elaboración de todos los campos. Y también sería un envío del reporte hacia el archivo y el expediente de los 7 años, y que en ningún momento se le comunicaría a la clienta que existe este proceso por la prohibición legal de la revelación. Bueno, continuando con esto, en base a todo lo que hemos aprendido directamente en nuestro trayecto inmenso por este proyecto a lo largo del semestre, también hemos tenido tanto nuestras acotaciones como nuestros puntos de vista a lo largo de todo este tiempo, demostrándonos cómo incluso el cambio de roles nos puede presentar tal vez una forma de salirnos de esa tranquilidad que tenemos normalmente de tengo un rol asignado y que por eso voy a hacer las cosas siempre. Y por eso también tenemos esta parte en la que queremos acotar desde el punto de vista de cada uno cómo fue este proyecto para nosotros. Así que, Lenin, ¿puedes empezar, por favor? Muchísimas gracias, queridos amigos, y a Isaac por darme la palabra para poder hablar. Esto más bien creo que corresponde al proyecto en general, a todo lo que hemos hecho desde el inicio de lo que es derecho y empresa, a la creación de un estudio jurídico denominado Forjalex, que inicialmente pues no gustaba el nombre del todo, pero creo que es uno de los nombres que más quedó en la mente de todos nosotros. Mi mayor aprendizaje dentro de esta materia de lo que es derecho y empresa y dentro del estudio jurídico Forjalex, que bueno, creamos entre todos nosotros, fue entender que constituir quizás un estudio jurídico no es solo elegir un tipo societario, que bueno, eso lo entendimos, ¿no? Constituir una SAS, una SA, una compañía limitada, y bueno. Esto implicaba el construir lo que es un gobierno interno de la empresa, reglas de rotación de roles, como ya lo ha mencionado Isaac, y un modelo operativo sostenible sobre todo. La decisión más importante fue optar por un modelo híbrido para nosotros, que era algo de poder atender tanto en línea como de manera física, porque desde ahí se desprendieron, perdón, varias obligaciones normativas posteriores, incluidas al comercio electrónico, cómo vamos a tener a nuestros clientes de manera presencial, entre otros. Un consejo que podría dar es que se defina primero, un consejo que se podría dar quizá a un estudio jurídico desde nuestro punto de vista de estudiantes, es que se defina inicialmente siempre un modelo de gobierno interno.
sin unas reglas claras de rotación y de manejo de desacuerdos y entre otras cosas más, ningún sistema de gobierno interno va a funcionar. Eso es todo por parte de mi intervención. Bueno, también para acotar con lo que Lenin ha dicho, también este aprendizaje fue comprender tanto los roles y la independencia técnica que teníamos que tener cada uno a lo largo del proyecto. También como, tomando en cuenta esta parte que estamos del punto 5 también la del oficial de cumplimiento, ya que tomemos en cuenta que sin esa independencia todo nuestro sistema de prevención en estos días no servía de nada. Y tal vez la decisión más importante en este enfoque fue incorporar algo basado en riesgos con el eje transversal del manual. De ahí volviendo tal vez al tema de lo que fue todo este proyecto en general, fue una gran aventura. Lo que puedo considerar es una aventura que tanto nos acercó como compañeros, ya tanto como amigos y amistades. Y ha sido curioso, ya que como mencionamos, decidir y crear una empresa desde cero fue una odisea completa. Aprendimos cómo eran los manejos que teníamos que dar para las páginas, dónde inscribir, cómo funcionaba y cómo se mezclaba en sí tantas áreas del derecho solo para poder crear esto que es Forjalex. Y como menciona Lenin en un punto, tal vez el nombre no gustó a un inicio, pero este nombre tal vez se volvió parte de algo que nos va a acompañar a futuro y que ha tenido tantas historias y tantas cosas detrás que lo que estamos mostrando ahora es el conjunto de este esfuerzo que hemos dado como grupo en general. Así que, tomando en cuenta todo esto y dando un consejo, sería que si vamos a fundar un estudio, o si alguien va a fundar un estudio, tienen que asignar desde el día uno a alguien con una autoridad real para no decir no a un socio, incluso si es un socio fundador. Porque en este cambio de roles que vivimos, nos dimos cuenta lo difícil que es el cambio a un nuevo líder y cómo alguno que ya está acostumbrado o quiere liderar ya no puede hacerlo porque tenemos que acatar lo que es el cargo del presidente, el cargo del vice y el cargo de secretario. Entonces era ese rol medio complicado que vivimos. Por eso sería bueno que se elija a alguien con una autoridad real desde un inicio y no estar haciendo esto, pero aprendimos y nos ha servido un montón. Yo digo, déjeme hablar a mí. En generalidades, ¿se puede, Isaac? Sí, dale. Ya, como conclusiones, primero conclusiones técnicas dentro del área de la creación de una empresa, sobre todo de un estudio jurídico. Considero que es algo que fue muy necesario para la carrera, ya que hay mucha gente que sí se va a dedicar al sector privado. Y bueno, hay muchas aristas en las cuales quizás uno como estudiante no tome en cuenta o alguien que ha visto otro tipo de negocios no tome en cuenta. Por ejemplo, el informe ROS, el RES, uno reso, el PLA, el FT, el FP y todos los parámetros y exigencias que se requieren para que las personas sepan. Es decir, que no únicamente es poner un negocio y poner a trabajar, sino que dentro del ámbito legal, las exigencias de ciertos parámetros son indispensables para que se pueda sobrellevar de manera adecuada todo tipo de situaciones a las que nos veamos enfrentados como futuros abogados que, bueno, los que querramos tener un estudio propio, ¿no? Y como ya dijiste, o sea, chuta, fue también conocer desde cero cómo se hace cierta cosa, desde la página web, loco, que ninguno de nosotros sabe programar, hasta esto de buscar como la búsqueda fonética, el registro de la marca, cosas que quizás uno, como te digo, desde afuera no lo ve, no lo tiene en cuenta, o hasta cierto punto de nuestra vida decimos, ah, es que esas son cosas de adultos, pero no caemos en cuenta que nosotros somos los adultos de ahorita. Y yo creo que fue una experiencia chévere, sobre todo porque nos ha logrado consolidar. eh, Como dice Isaac, sí hubo mucha inestabilidad por las cuestiones de tiempo dentro de las autoridades, pero también hubo cooperación y colaboración por parte de todos nosotros para que se pueda concretar todo esto de la mejor manera. Y yo, más que nada, muchachos, en conclusiones,
ya personales y fuera de toda esta parte técnica, les agradezco esta experiencia que hemos tenido entre todos. Socio, Muy bien. Cristóbal. Sí, si me permiten a mí el uso de la palabra. Después de todo este proceso, comprendimos que más allá de crear un estudio jurídico, es mucho más el elaborar documentos o cumplir requisitos legales. Significa construir una institución basada en principios, responsabilidad y compromiso con la sociedad. Forjalex nació tal vez como un proyecto académico, pero nos representa en gran medida la visión de los abogados que tal vez algún día queremos llegar a ser profesionales íntegros, preparados y conscientes que den una decisión jurídica que tenga un impacto en la vida de las personas. A lo largo de este semestre puedo de rescatar que no solo aprendimos normas, procedimientos o conceptos técnicos, aprendimos a trabajar como un verdadero equipo, a analizar problemas desde una perspectiva jurídica y a entender que la prevención siempre será más valiosa que la corrección. Esa tal vez sin duda es el mayor aprendizaje que nos deja este proyecto. Antes de concluir, me gustaría expresar un sincero agradecimiento a ustedes, compañeros, y también al doctor Mauricio por su exigencia, su guía y por impulsar este proyecto más allá de lo esperado en cada una de las fases de este trabajo. Tanto sus observaciones nos permitieron mejorar constantemente y comprender que la excelencia en el derecho se alcanza con disciplina, estudio, pero sobre todo con pensamiento crítico. En nombre de todo el equipo de Forjalex, gracias por el tiempo brindado y por acompañarnos durante este proceso de formación. Esperamos haber demostrado que este proyecto no solo refleja lo que hemos aprendido durante el semestre, sino que también el tipo de profesionales que aspiramos a ser. Muchísimas gracias. Y bueno, doctor, eso es lo que hemos construido a lo largo de este semestre. Es lo que hemos creado como Forjalex y que, como mencionan, tal vez empezó como un pequeño proyecto académico, pero se ha vuelto una idea que si es que podría concretarse en un futuro, sería una gran, ¿qué podemos decir? Una gran idea que se pueda concretar sería increíble. Bueno, como sabemos, Forjalex, Sociedad Anónima. Ha sido todo esto a lo largo de un semestre con usted y lo vamos a dejar aquí, ya que fuimos Forjalex y forjamos soluciones legales con firmeza, ética y determinación. Muchas gracias, Doc. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Gracias. profe. Gracias, gracias.